Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano, Vatican News. Estimados oyentes, muy buenos días. Estamos conectados en directo con la oficina de prensa de la Santa Sede para transmitir la sesión informativa cotidiana de este lunes 16 de octubre de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se está celebrando en la Ciudad del Vaticano desde el pasado 4 y hasta el próximo 29 de octubre con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Hoy con nosotros la asistencia técnica de Adriano Vitali y la coordinación de Alessandro De Carolis. En este nuevo encuentro con los periodistas, que como hemos dicho tiene lugar en la oficina de prensa de la Santa Sede, los oradores serán el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión para la Información de esta Asamblea General del Sínodo, el reverendo padre Bimal Tirimana, monseñor Denek Wassenbauer, obispo auxiliar de Praga, y sor Patricia Murray, secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superiores Generales. Las traducciones a cargo de la secretaria del Sínodo. Dejamos ahora la línea a la sesión de informativo con la introducción del director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Esperar un segundo para facilitar la transmisión en directo. No les gusta a las personas que nos siguen en directo que estemos ya hablando cuando se conectan bien. Aquí también estamos, hoy estamos una vez más aquí para un encuentro sobre la Asamblea Sinodal. Le cedo el uso de la palabra a Paolo Ruffini, prefecto. Para la comunicación, muy brevemente, quisiera un poco hacer hincapié sobre nuestro camino. Hoy la asamblea de esta mañana tenía como presidente delegado Monankishimur. Teníamos 343 participantes. El Papa estuvo hasta la pausa café y después se marchó. En esta etapa se escucharon los primeros informes de los círculos menores sobre las secciones B2.1 y B2.2 del Instrumentum Laboris. La congregación se abrió con un agradecimiento al Papa por la exhortación apostólica C'est la confiance, publicada ayer, dedicada a Santa Teresina. El agradecimiento fue remarcado con un gran aplauso de todos los presentes. Se recordó también que hoy es el aniversario de la elección de Juan Pablo II. A las 3 tendremos una misa en San Pedro. Después, cabe decir que también teníamos unos aniversarios episcopales y hubo aplausos. En este sentido, el cardenal Olrich, el monseñor Anthony McKinley también, entre otros, tenían hoy el aniversario de ordenación episcopal. Con un aplauso se recordó también el premio de la profesora Ana Rowland, un premio que se proporcionará mañana, el premio Ragione Aberta 2023 de la Fundación Ratzinger. Después se recordó que el viernes pasado tuvimos una reunión del Consejo Ordinario del Sínodo, nombrado en 2018, que serán miembros hasta el final del próximo año para evaluar los frutos a mitad del camino sinodal. Hubo 3 intervenciones de los miembros del Consejo Ordinario del Sínodo para subrayar la calidad de la escucha, una experiencia que estamos viviendo, la fraternidad presente, la belleza del tiempo que nos estamos dando para dejarnos convertir, para escucharnos mutuamente, para discernir. En la comprensión de que esto, con toda probabilidad, para los medios sociales puede ser un poco difícil de explicar, por lo que concierne a
las respuestas inmediatas. La verdad es que la belleza de este momento de la asamblea es estamos aprendiendo la sinodalidad para que cuando volvamos a casa en las diócesis de cada uno de nosotros, en los continentes, las ciudades, de una forma u otra seremos un poco diferentes, nos sentiremos una familia, y la belleza de compartir en la fraternidad con alegría es focal en este sentido. Se desprende que el focus del sínodo es la sinodalidad. Este es el tema candente y confiamos nuestras oraciones, nuestras reflexiones al Santo Padre. Será Él el que nos guiará con unas pautas a finales del sínodo. Ahora le cedo el uso de la palabra a Sheila, que entrará un poco más en los detalles de los temas que se abordaron a partir de la sección B2.1 y B2.2 del Instrumentum Laboris. Sheila, por favor, muchas gracias. Buenas tardes, en portugués y en inglés, y en italiano también. Bien, como decía Paulo, la escucha una vez más se remarcó a lo largo de esta sesión. Se hizo hincapié en la sinodalidad. ¿Cuál es el significado de sinodalidad? Tenemos que aprender más en este sentido. Muchas iglesias han vivido la sinodalidad, otras no. Es un proceso de aprendizaje continuo. Y también la diversidad. Se habló de la riqueza del crisol de diversidades que tenemos en el marco de la Iglesia y el hecho de que deberíamos preservar la riqueza de nuestra diversidad. Hablamos también de la imagen, o más bien de la Iglesia y de los roles que tenemos en el marco de la Iglesia. Como un cuerpo tenemos diferentes partes y juntos constituimos un cuerpo donde cada parte tiene una función específica. Después, otro punto de reflexión fue la actividad misionera, el rol de los laicos, cuál es el rol de las familias, el ecumenismo y el diálogo interreligioso se remarcaron una vez más durante las conversaciones de hoy. Hablamos de la evangelización en una era digital, sin olvidar los que proceden de países más pobres. Hay muchos jóvenes que entran en el marco digital, otros no tienen este privilegio y subrayamos esto también. Y hablamos de la formación continua para laicos, para sacerdotes y bueno, sí, se habló también de esto. Hablamos del clericalismo también. No lo subrayamos, pero salió. Y se habló también de temas relacionados con el rol de las mujeres en el marco de la Iglesia, la inclusión, el reconocimiento de las mujeres. Y el diaconado de las mujeres también fue encarado. Estas conversaciones siguen pendientes, estamos discerniendo en este momento. Gracias, Sheila, gracias por este resumen de los temas de esta mañana. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora podemos cederle el uso de la palabra a los ponentes que están aquí con nosotros hoy, que nos acompañan en este briefing. Le daría la palabra al reverendo padre Tirimana de Sri Lanka, profesor de teología en la Universidad Alfonsiana, que siguió el proceso sinodal desde el principio. Formó parte, si no me equivoco, también en el comité de la parte teológica. Le cedo el uso de la palabra. Muy bienvenido. Gracias. Sí, de hecho, la verdad es que no tengo mucho que añadir en lo que concierne a los procedimientos de hoy, porque Sheila y Paulo ya explicaron muy bien lo que pasó. Hicieron un resumen muy detallado, creo, de la experiencia vivida durante los diálogos que se han entablado a nivel del viaje sinodal que hemos emprendido hasta hoy.
durante las diferentes sesiones, cabe decir que yo a nivel personal soy cada vez más optimista porque, como saben, soy un profesor de teología y por naturaleza, quiero resultados en mi vida. Antes de llegar a esta asamblea, la verdad es que tenía un poco de miedo a nivel del equilibrio entre teoría y práctica, a nivel de las labores sinodales. La verdad es que yo participé desde el principio, desde el que empezó el proceso sinodal en la Secretaría del Sínodo. Empecé desde el principio, pero no sé, quedaba un poco preocupado por el equilibrio entre práctica y teoría. La buena noticia es que ahora estamos a principios de la tercera semana y veo que la sinodalidad se está viviendo. Recuerdo, incluso cuando estábamos deliberando antes de que empezaron las sesiones sinodales en la Secretaría, yo formaba parte de la comisión teológica y lo que escuchábamos muy a menudo era que la sinodalidad es algo que se ve cuando se desarrolla, cuando se existe. No sé, a principios no me parecía claro, pero debo admitir que después del retiro en Sacrofano hasta hoy, gracias sobre todo a la atmósfera de oración constante, de gran envergadura, que complementa el método de la conversación en el espíritu, es claro, el proceso sinodal es un proceso sinodal que estamos viviendo. Es algo muy claro. Sé que lo han escuchado muchas veces, pero permitidme decirlo. En esta mesa, en este momento, tenemos un símbolo de la eclesiología de Lumen Gentium. No tenemos un programa privado de Papa Francisco. Hablamos de una continuación del Concilio Vaticano II. Sin duda alguna, la Iglesia tuvo que encarar muchos otros puntos en la última década, pero ahora la teología del Concilio Vaticano se está reviviendo. Dos ideas me parecen focales: el pueblo de Dios y el bautismo. El pueblo de Dios y el bautismo, estos son los dos polos. Y cuando nos sentamos alrededor de una mesa, la verdad es que esta es la tercera mesa en la que me siento hoy. Cardenal, obispos, laicos, muchas mujeres laicas que están al lado de la jerarquía en una iglesia concéntrica y no piramidal. No quiero decir que la iglesia piramidal es algo negativo, la necesitamos, pero la eclesiología de Lumen Gentium se está viviendo a nivel sinodal. Estamos brindando sinodalidad. Hay retos fuertes en este sentido porque tenemos que llevar este espíritu también fuera del sínodo. Gracias, profesor, gracias, padre, gracias por este testimonio. Gracias por explicarnos cómo se vive la sinodalidad y cómo se vincula a los textos fundamentales del concilio. Ahora le cedemos el uso de la palabra a Sor Patricia Murray del Instituto de las Vírgenes de María, secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de las Superioras Generales. Gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Gracias de verdad. Quisiera ahora seguir el hilo de lo que estaba diciendo como miembro de una congregación. La verdad es que yo siento que son más de 20 años que estamos practicando sinodalidad, la sinodalidad sobre todo en la toma de decisiones a nivel de cuestiones importantes para nuestras vidas, poniendo Jesús, el Espíritu, al centro de nuestras vidas, escuchando las voces de cada uno en unas comunidades religiosas para discernir cuál es el llamado de Dios en esta época, cuál es el llamado de Dios para las congregaciones. Esta ha sido una práctica de muchas congregaciones. Para mí
Es una gran alegría, es una experiencia dichosa ver que esto se está desarrollando a nivel de la Iglesia Universal. Queremos vivir así, estar juntos y juntas así, con una coparticipación, misión que es compartida y una misión que es compartida, coral y conjunta a partir de nuestro bautismo. Estamos todos en misión, estamos todos llevando la buena noticia allí donde vamos y sabemos la complejidad del contexto en el que vivimos. Estamos conscientes de la importancia de lo que decimos a nivel también de las condiciones de los excluidos, de las periferias. Tenemos que crear espacios de escucha, espacios de acompañamiento. Tenemos que ir a las raíces, al meollo de la cuestión. Este discernimiento es un discernimiento que no tiene que ver solo con este mes de labores. Es una auténtica alegría que existan dos etapas de este camino sinodal, porque es importante recordar que el fruto de nuestras reflexiones conjuntas con un crisol de perspectivas, nos unen en la diversidad. Estamos escuchando opiniones muy diferentes, estamos barajando diferentes perspectivas, estamos aterrizando en nuestros corazones estas ideas y estamos escuchando el soplo de la voluntad de Dios entre estas diferentes voces. De una forma u otra tenemos que ir al meollo de la cuestión, tenemos que elaborar, procesar estas ideas y después volver con una óptica que sea circular. Este es el discernimiento. Se trata de profundizar preguntas profundas, hablar de roles, funciones y después ir más al fondo, hablar de la misión de todos los bautizados en la iglesia de hoy y en el porvenir. Para mí, la verdad es que hay diferentes etapas que son todas muy importantes. Nos dijeron que teníamos que prepararnos a nivel individual antes de ir a las mesas redondas. Estamos llamadas a una oración personal de preparación en aras del sínodo. No estamos hablando, reaccionando a algo. La verdad es que estamos reflexionando de una forma muy profunda antes de nuestras intervenciones. Y quisiera remarcar algo que ya se dijo aquí, estoy segura, valga la redundancia. Es importante recordar la amplitud de lo que estamos encarando debido a las diferentes culturas, los diferentes contextos, las diferentes perspectivas, diferentes opiniones, diferentes eclesiologías. Y después tenemos que pensar también en la conversación en el espíritu que nos ayuda a cambiar, a mudar en una óptica de cambio constante. A nivel de las tensiones tenemos que seguir adelante, seguir trabajando. Es importante para este proceso. El tiempo es un don y tenemos que utilizarlo. No debemos quedar estancados. Tenemos que aprovechar el tiempo entre las dos asambleas sinodales como iglesia, como conjunto. Tenemos que seguir orando, discerniendo y haciéndonos preguntas. Gracias, Patricia Murray. Gracias por remarcar el aspecto del camino personal de oración. Es un poco la base de este proceso de escucha, de acompañamiento y de unidad y en diversidad. Y ahora le cedo el uso de la palabra a Su Excelencia Monseñor Wasserbauer, obispo auxiliar de Praga. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy agradecido a Paolo Ruffini porque a principios de esta rueda de prensa mencionó la nueva exhortación apostólica de Papa Francisco, la exhortación apostólica de ayer. La verdad es que es muy importante porque hoy se percibió mucho, hoy se ha percibido mucho la palabra misión
Santa Teresa de Lisieux es patrona de las misiones y la misión es una de las palabras clave del sínodo: comunión, participación y misión. Yo ayer por la tarde, cuando terminé con mis compromisos del domingo, me di cuenta de que había salido la nueva exhortación apostólica papal y pasé toda la noche leyendo el texto, esta nueva exhortación, y es muy interesante e importante. Yo encontré muchos puntos fundamentales. Quisiera hacer hincapié en dos. Ante todo, la Santa Teresa de Lisieux, entrando, quería intentar salvar a las almas. Ella buscaba el bien de los demás, y esto es fundamental. Yo, después de 2 semanas de sínodo, tuve encuentros con 400 personas cada día durante la pausa café, durante el retiro que pudimos vivir juntos en Sacrofano. La verdad es que yo tengo ahora una percepción fuerte del hecho de que al sínodo se reunieron 400 personas, más de 400 personas que quieren a los demás, quieren el bien de los demás, y esto es muy importante. También cuando hablamos del caminito de Santa Teresa, tenemos que recordar que aquí en Roma hay personas buenas que dedican su tiempo para ayudar a los demás, como Teresita. Lo sé que no se puede decir lo que se dice durante las asambleas generales o en los círculos, pero puedo mencionar que uno de los ponentes de esta mañana dijo que, en resumidas cuentas, la misión tiene un papel clave. La misión es la voluntad de liberar a los demás, de salvarles, de llevar la salvación a los demás. La misión es algo en aras del bien de la humanidad, de todos los seres humanos. Y después, el segundo punto que me impactó mucho en la lectura de esta nueva exhortación apostólica, en la parte final, donde se menciona el hecho de que Teresita, en la Pascua de 1896, tuvo una noche de fe, una prueba contra la fe en la Pascua de 1896. Es muy interesante esta noche. Es algo que entra en relación directa con la realidad del ateísmo, que a finales de ese siglo, a final de 1800, la verdad es que tuvo una etapa de oro. Las ideas de Marx, de Engels, se difundieron en todo el mundo, y me gusta que se mencione este punto, el ateísmo, en la exhortación. Yo, leyendo los diferentes libros de Teresita, la verdad es que no me di cuenta de que era tan importante para ella. Yo estoy aquí como obispo de mi país, procedo de un país de Europa Central y Oriental, un país postcomunista, República Checa. Yo soy checo, yo viví la tragedia del comunismo. Lo viví en mi piel. Viví el declive moral, espiritual, cultural del comunismo, y esto me impactó muchísimo durante la lectura de la exhortación. Teresita habla de esta noche de 1896, habla de su alma, habla de la noche en el mundo, en Europa. La Iglesia misma del tercer milenio está viviendo una noche, dicen en muchos, depende del punto de vista. Yo creo que este sínodo de verdad puede ayudar
contra la oscuridad, contra las noches tenebrosas de la desesperación, contra el vacío de la nada. Yo estoy seguro que después de estas 2 semanas el sínodo nos puede ayudar a iluminar estas noches. Queremos ser luz en la oscuridad, en las tinieblas del tercer milenio. Gracias, Excelencia, gracias por sus palabras, gracias por vincular las labores de hoy y del sínodo más en general con la nueva exhortación de Papa Francisco de domingo. La verdad es que lo que dijo sobre la confianza en la fe de los demás es muy importante. La noche de la fe es importante porque cuando hay la noche, cuando existe la noche, existe también el día, existe la luz. Bien, escuchamos los testimonios sobre la experiencia que estamos viviendo estos días. Ahora le cedemos el uso de la palabra a los periodistas. Vamos a ver las manos levantadas. Empecemos por aquí, a ver quién estaba antes. Joshua. Joshua McCoy, Catholic Reporter del podcast del Vaticano. Tengo una pregunta para Pat Murray. Hermana, fue nombrada para la comisión de síntesis. ¿Nos podría hablar cómo percibe el hecho de que ha sido la primera mujer nombrada y el hecho de que formará parte de una comisión tan importante el sábado? El encuentro del sábado es muy importante también. ¿Nos puede explicar un poco qué tal se siente en este momento? Gracias, Joshua. Ha sido un honor y una sorpresa ser nombrada en la comisión por el Santo Padre. Yo creo que estos nombramientos son simbólicos en realidad. Es una indicación clara del hecho de que las mujeres participan a nivel de la toma de decisiones. Como grupo tuvimos, como dijiste, el primer encuentro el sábado. Hablamos juntos, fue un encuentro breve, hablamos por lo que atañe a las labores de la comisión, hablamos de las indicaciones que queremos proporcionar a nivel del documento. Hay un deseo fuerte. El documento no debe ser demasiado largo, lo dividiremos en secciones claras y tendremos áreas donde se harán propuestas, pero a la vez muchas áreas también para una reflexión más profunda, para un estudio más profundo, para revisar puntos candentes. Courtney Mara, Catholic News Agency. ¿Puede confirmar que 2 obispos de China se marcharán antes? Y si es así, ¿por qué? Le cedo el uso de la palabra a Paolo Ruffini para aclarar este punto. Sí, puedo confirmar que los obispos de China se marcharán antes, se marcharán mañana. La razón es muy sencilla, son exigencias pastorales, deben volver a sus diócesis. Gracias. Vamos a ver si hay más preguntas. El señor por allí, por favor. Zach Davis, American Magazine. Esto es para la hermana Pat Murray. Es un momento histórico a nivel de la participación de las mujeres en el marco de la Iglesia. Hablamos del tema de las mujeres diáconas. A nivel de mi visión, me parece muy claro que en las mesas tenemos 1 o 2 mujeres que participan en las conversaciones y sabemos que cada participante tiene un tiempo establecido para hablar. ¿Usted siente que las mujeres tienen un tiempo suficiente para contribuir a este encuentro? Y después quisiera saber cuál es su opinión en relación con el sínodo a nivel más general. Bueno, a nivel del tiempo, tenemos 2 o 3 mujeres que están participando en las conversaciones generales de la mesa, pero quiero decir que como mujeres somos muy capaces de utilizar nuestro espacio y nuestro tiempo de una forma adecuada.
Hablamos mucho, cada individuo en la sala puede proporcionar sus reflexiones individuales y puntuales. Estoy segura de que muchas de las mujeres han proporcionado sus reflexiones individuales y han contribuido a las labores en el grupo. La verdad es que estoy convencida de que debido al porcentaje de mujeres en la sala, estoy convencida de que hay un espacio apropiado para las voces de las mujeres y no es solo las mujeres, no se trata solo de las mujeres, hay muchos otros en las salas que están hablando de la importancia del rol de las mujeres en el marco de la Iglesia. Hay más voces que el clero, cardenales, obispos, sacerdotes, hermanos. No olvidemos que tenemos también a hermanos laicos con diferentes tareas, encargos en el sínodo. Yo creo que las mujeres están participando mucho como relatores, como moderadoras, están participando muchísimo. Yo creo que están participando de una forma apropiada. Por favor, por allí. Hola, Francis de Bernardo. Banding 2.0. Mis lectores son sobre todo católicos de la comunidad LGBTQ y en este sentido les inspiró mucho el proceso del sínodo, la voluntad de abrirse a estas temáticas, a la voluntad de incluir también a personas de esta comunidad. Ellos lamentablemente vivieron décadas de exclusión, de presión, debidas a las aptitudes de la Iglesia del pasado, de los sacerdotes y de los papas del pasado. En este espíritu de sinodalidad, la verdad es que me gustaría comprender cuál es la manera actual y futura de ser Iglesia. Se habló o se hablará en los informes en respuesta a la necesidad de incluir no solo a las personas LGBTQ, también a los demás, a los excluidos en el marco de la Iglesia. Gracias por esta pregunta. Yo creo que en muchas de las mesas la cuestión de las heridas a nivel individual, colectivo se han encarado mucho. Son cuestiones tangentes y candentes. La verdad es que es muy importante comprender el hecho de que tenemos que representar ese duelo, ese dolor, esas heridas como Iglesia en nuestras maneras pastorales y litúrgicas. Puede proporcionar símbolos que ayuden el perdón en esta dirección. Y esto es algo que necesita más reflexiones. Tenemos otras 2 semanas. Y yo creo que seguiremos adelante de una forma muy importante. Hay una conciencia fuerte del dolor que se ha causado y esto no se olvida. Gracias. El profesor antes y después usted, Excelencia. Gracias. Bueno, no se comentó directamente a mí, pero yo soy profesor de teología moral y quisiera decir que esta es una cuestión candente alrededor del mundo. De todas formas, por lo que atañe a mi experiencia en el proceso sinodal, yo puedo decir que se desprende de una forma muy clara que todos y todas están incluidos e incluidas. Este es el objetivo, la razón por la que estamos aunando esfuerzos. La Iglesia no quiere no quiere contar solo con los grupos de la persona LGBTQ. Yo soy de Asia, allí tenemos personas muy pobres. Este es un problema. Tenemos estructuras económicas que no son justas. En África también, seguro, pero yo puedo hablar de Asia. Tenemos problemas muy fuertes en este sentido a nivel de la estructura social. En resumidas cuentas, el proceso sinodal es un esfuerzo
un esfuerzo para que nadie quede excluido. Jesús quería incluir a todos, pero si queremos aislar y poner en tela de juicio solo un tema, la verdad es que estoy muy en favor y con mi trabajo pastoral intento incluir a las personas de la comunidad LGBTQ. Pero es importante no enfocar la atención solo en un tema, es importante ser abiertos. Tenemos que recordar que este sínodo tiene un objetivo diferente con respecto a los otros sínodos. El objetivo es crear una cultura del encuentro mediante la sinodalidad. Estos temas son importantes. No olvidemos las voces desatendidas. Y esta se trata de una conversión radical para todos en el marco de la Iglesia. Queremos una cultura de la escucha, de la sinodalidad y de la inclusión. La inclusión es el tema focal, el tema que está detrás de todos los otros temas. Gracias, Su Excelencia. Por favor, a usted la palabra. Yo quisiera decir muy brevemente que estoy muy contento. El sínodo está muy equilibrado, a mi parecer. Intenta hablar e encarar todos los dolores que se vislumbran en la Iglesia de hoy de una forma muy equilibrada. Para mí fue muy importante una cuestión. Los representantes de Asia y África hablaron del colonialismo y de los daños causados en sus países. Yo lo percibí con mucha fuerza. Me percaté de algunos aspectos muy importantes. Estos testimonios directos del colonialismo me parecieron fundamentales. Como sínodo intentamos tener un corazón abierto hacia todos los dolores, todos los grupos, a todos los problemas de este mundo. Gracias. Usted hablaba también de los ateos, del ateísmo, otro tema importante. También en este sentido hubo heridas. Quiero añadir un último punto para explicar de verdad cómo se está desarrollando esta conversación en el espíritu. Todo lo que nos une es la conciencia de que todos y todas somos hijos e hijas de Dios, somos queridos y queridas como hijos de Dios. El esfuerzo sinodal es empezar de aquí. Y del hecho de que somos hijos de Dios, tenemos a personas marginadas, personas que sufren, personas heridas. Esto no es que no tenga que ver con nosotros, son temas candentes y para todos hay espacio en la Iglesia, en el espacio, como dijo el Papa durante la JMJ, la verdad es que hay espacio para todos en el marco de la Iglesia, podemos dar cabida a todos y todas. Es una conversación, como pueden ver aquí también en la mesa, y el sábado se hablaba del tema de la responsabilidad que todo esto conlleva. No podemos descuidar este aspecto de forma pormenorizada. ¿Otras preguntas? ¿Más palabras pedidas? Dayan, por favor, a usted la palabra. Perdón. Lo quiero preguntar de una forma muy amplia porque tengo muchas ideas. Mis preguntas son para la hermana y para el padre. Padre, acaba de mencionar que el sínodo no está encarando temas específicos como hicieron otros sínodos. El tema focal del sínodo es la sinodalidad. La verdad es que para nosotros es muy claro el hecho de que hay personas que están participando en el sínodo, en esta asamblea, que quieren cambios concretos en la Iglesia. Por ejemplo, la bendición de uniones homosexuales, la ordenación de las mujeres, el diaconado de las mujeres, cambios de gobernanza a nivel del liderazgo de la Iglesia, una separación de las órdenes sagradas, con un cambio de la constitución sagrada de la Iglesia misma. Al fin y al cabo, en las conversaciones, en los diferentes paneles, en las diferentes sesiones, corríjame si me equivoco, pero la verdad es que me parece que no se menciona
la revelación divina, la tradición apostólica, como bases y lo que la Iglesia cree en este momento, puesto que sienta las bases de nuestra comunión. La ordenación de las mujeres es algo que no se permite en el marco de la Iglesia. Sabemos que hace unos años teníamos un documento que nos explicaba que la Iglesia no puede bendecir las uniones homosexuales. Quiero comprender bien este tema de la revelación apostólica a nivel de estos procedimientos. ¿Qué se desprende? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Qué conclusiones están sacando? Gracias. ¿Puedo? Sí, sí. Intentaré responder. Sabemos que hay muchos subcristianos en el crisol de los cristianos. Tenemos que recordar la revelación divina en el marco de la tradición apostólica. ¿De qué forma está contribuyendo a estas conversaciones? Corríjame si me equivoco. Esta es la pregunta, ¿verdad? Es importante subrayar unos puntos en este sentido. Yo creo que las conversaciones, de una forma u otra, están caracterizadas por los elementos de la tradición apostólica. Se puede no se puede dividir la revelación y la tradición apostólica. El magisterio son todas partes de la revelación divina. La revelación divina tiene un papel protagónico en nuestras labores. Tuvimos seminarios en preparación a esta asamblea del sínodo. Y la verdad es que comentamos una y otra vez el hecho de que esto no es algo que procede del cielo o algo que inventó Papa Francisco. Todo esto está arraigado. La sinodalidad está arraigada en la revelación divina. Esta es mi primera respuesta, la básica. Y creo que usted estaba mencionando también otros temas más puntuales. Si no me equivoco, citó mis palabras, el hecho de que en el sínodo se habla de sinodalidad, de un estilo sinodal. Yo quisiera responder de una forma muy específica. Sí, valga la redundancia. Es exactamente así. No cabe duda alguna de que se encararán temas y se están encarando temas específicos, Diane. Pero, como comentaste de una forma muy cierta, se habla de una forma sinodal y el enfoque es el sínodo. Cada uno de nosotros, yo, tú, todos tenemos nuestras perspectivas puntuales, pero no olvidemos que estamos aquí como comunión de creyentes en Cristo. Cada uno se percata de aspectos puntuales. De forma pormenorizada se encararán estos temas. No descuidaremos estos aspectos. Pero como creyentes, como personas arraigadas en la tradición católica y en la tradición de la Iglesia, puedo decir que las bases del sínodo están sentadas. Las bases del sínodo están sentadas. Lo repito, valga la redundancia. Y estas cosas podrán construirse sobre estas bases. Por esto, la quinta esencia debe preservarse sin recelo, esmerando esfuerzos en esta dirección. No quiero decir que los temas puntuales no son importantes, pero el punto es que tenemos que arrojar luz en la Iglesia sinodal a nivel global. Tenemos que sentar las bases, incluyendo a los intereses de cada uno. Ante todo, se forma la base, una cultura sinodal, una cultura de escucha, de inclusión. De forma automática, estos temas se encararán antes o tarde o temprano. Bien, hermana, ¿quiere añadir algo? Lo que quisiera añadir es que la revelación
y la tradición son las bases en las que estamos trabajando. Estamos aprendiendo a ser una iglesia sinodal. Como dije antes, la verdad es que esto necesita un tiempo. Se trata de entrar en una escuela de formación. Nos están enseñando a ser sinodales. Es una serie de enfoques, es un espíritu de práctica. Y la verdad es que uno de los aspectos clave de ser una persona sinodal, una iglesia sinodal, es aprender a ser libre. Yo tengo mis inclinaciones, elementos que, quisiera solicitar en el marco de la Iglesia, pero si estoy entrando de verdad en el espíritu sinodal, dejo todo eso de lado, dejo mi individualidad de lado, oro en aras de la salvación, de la abertura, también de mi corazón mismo. Rezo porque quiero que Dios me proporcione la luz necesaria para brindar apoyo como cuerpo, como comunión de personas. Se trata de vivir la autenticidad del sínodo. Se necesita oración, estudio. Sé que debo estudiar el significado mismo de sinodalidad y debo comprender cómo se va vertebrando mi rol como miembro sinodal. Aquí, en mi iglesia local, en mi familia religiosa, en mi parroquia, tenemos que armarnos del valor y discernir juntos, aunando esfuerzos. De forma sinodal, la espiritualidad es focal en este sentido, nos ayuda a evaluar nuestro consuelo interno, nuestra desolación, el movimiento del Espíritu. Tenemos que percatarnos de este movimiento, del soplo del Espíritu, para comprender cómo emprender camino y después analizar temas candentes de una forma pormenorizada. En algunos casos, puede que nuestros sentimientos de alegría, o de tristeza sean sentimientos que al fin y al cabo nos confunden, nos despistan, nos desorientan, y nosotros tenemos que hacer este ejercicio. Por lo que atañe al amor de Dios, yo creo que es focal recordar que es una práctica espiritual que requiere un aprendizaje, un acompañamiento, un estudio y sobre todo la oración y la confianza en el Espíritu de Dios. Sé que es una respuesta complicada, lo entiendo, puede que usted piense que no he respondido a la pregunta, pero yo la verdad creo que tenemos que aprender el valor de la formación. Es la única manera en la que podemos emprender caminos. Si no lo hacemos, no comprendemos cuál es nuestro llamado. Estamos llamados a vivir la plenitud de nuestra vida a nivel espiritual y psicológico, a nivel emocional. Y creo que es un llamado a ser seres humanos plenos. Gracias, Patricia y su excelencia. Yo muy brevemente quisiera añadir el hecho de que en la sala, en los círculos menores, tenemos libertad de expresión, podemos expresar nuestras ideas. Esta es la tercera semana del sínodo y nos encontramos en el tercer círculo menor. Esto es importante, nos conocemos lo suficiente y escuché muchas voces, muchas opiniones y en este sentido es focal. También si alguien expresa una opinión y yo no estoy de acuerdo, de acuerdo en absoluto. Es importante recordar que nadie se enfada. Hay una actitud de abertura. Todos podemos expresar nuestras ideas y yo creo que esto es focal. Es un sínodo de la sinodalidad.
Y es importante abordar este tema. Yo creo que a finales no tendremos una decisión puntual si podemos bendecir las parejas homosexuales o no sé, o si aceptamos otros temas candentes. Lo que estamos poniendo en tela de juicio es la sinodalidad. Todos, incluso los miembros de las comunidades LGBTQ, a finales del sínodo comprenderán que la Iglesia está abierta para todos y todas. Gracias, Excelencia. Por favor, Michael. Muchísimas gracias, Michael Hames. Ruffini mencionó la semana pasada el hecho de que en los círculos menores se intentaba buscar nuevos enfoques también a nivel de la labor pastoral. Yo pienso también en las palabras de Cardenal Fernando, expresó la importancia de bendecir a las parejas homosexuales. No sé, son comentarios un poco en contradicción con la línea focal de la Iglesia en este sentido. Yo quiero comprender si la nota de 1997 de la labor pastoral del Vaticano, de hecho, se está encarando durante las labores sinodales, se está teniendo en cuenta durante las labores sinodales, porque allí no se incluían a las comunidades LGBTQ. Quisiera saber si la enseñanza católica se está preservando de verdad. No sé si entendí bien la pregunta. Respondo por lo que he comprendido. La enseñanza católica está a la base de lo que estamos diciendo. Estamos hablando sobre la base de los hechos de los apóstoles, del Evangelio. Esa es nuestra pauta, nuestra directriz. Yo estoy en un círculo menor, no estoy en 35, estoy allí y la verdad es que en los círculos menores en los que he participado en las diferentes conversaciones, este no es el tema focal de nuestra conversación. Si ustedes piensan que estamos hablando solo de esto, bueno, no es así, la verdad. Y lo explicamos, cuáles son los temas candentes. Se habló de la formación, de la relación entre ministerio ordenado y ministerio no ordenado. ¿Qué es el ministerio ordenado? ¿Qué es la opción para los pobres? ¿De qué forma el colonialismo puede haber causado heridas? ¿Cómo se puede evangelizar las culturas? Estamos hablando de muchos puntos. No creo que el tema de las parejas homosexuales sea el tema focal del sínodo, no es así, la verdad. Se pone en tela de juicio junto a otros asuntos en otro sentido. Si somos todos hijos de Dios y si la Iglesia está llamada a testimoniar el Evangelio para todos, no hay excluidos. Esta es la idea. La Iglesia es una. La Iglesia vela por un tema de una forma acogedora. Es una Iglesia inclusiva. Y en algunos casos nosotros... La verdad es que sin quererlo herimos a los demás debido al clericalismo, no sé, hablamos de los clérigos, de los laicos, hablamos de que en muchos casos nos subimos a un pedestal, pero yo creo que el tema de la sinodalidad es el tema candente y no tenemos que olvidarlo. La Iglesia está volviendo a descubrir su llamado a la comunión que se encuentra en el Evangelio. ¿De qué forma somos de verdad miembros los unos de los otros? Este es el centro de nuestra conversación. Lo comentamos ayer y lo comentamos en los otros días y también hoy. La base es el testimonio del Evangelio. Somos todos fieles y creyentes en Cristo. Esta es la base.
Como decía el prefecto y el presidente de la Comisión de Información, esta es la respuesta también del profesor. En realidad, la respuesta de la hermana Patricia y de su excelencia están un poco al hilo, siguen el hilo de esta idea. Quisiera decir que es importante reflexionar sobre las palabras comentadas hoy por nuestros ponentes. Cerramos, tendremos más oportunidades. Mañana tendremos rueda de prensa por la mañana y tendremos el briefing. Sí, tendremos rueda de prensa y briefing. A las 12 tendremos rueda de prensa y a las 2:15 tendremos aquí el briefing. Gracias a los ponentes por su disponibilidad, gracias al prefecto Isela, gracias a los periodistas que están aquí, gracias a las intérpretes. De vez en cuando tenemos que hacerlo porque la verdad es que están llevando a cabo un servicio muy importante estos días, y gracias a los técnicos que nos permiten transmitir estas sesiones en todo el mundo. Y con esto cierro. Otro punto que no mencionamos hoy es el aniversario de la deportación de los judíos de Roma. Para mí es muy importante y lo quería compartir con todos ustedes. Son 80 años este año. Tenemos este recuerdo en el corazón, de verdad. Estimados oyentes, hemos asistido a la sesión informativa cotidiana con los periodistas sobre los trabajos de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. En el curso del encuentro tomó la palabra el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente para la Comisión para la Información de esta Asamblea General, además del padre Mimal Tirimana, profesor de Teología Moral en la Academia Alfonsiana, Monseñor Bassenbauer, obispo auxiliar de Praga, y Sor Patricia Murray, secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superioras Generales. Un feliz y sereno día para todos de María Cecilia Mutual. Termina aquí la transmisión de Radio Vaticano, Vatican News. Simbe